Ahora damos la bienvenida a Carola Huachaca Inga, representante del Instituto Apoyo. Ella es líder educativa, licenciada en Educación Primaria de la Universidad Mayor de San Marcos, con más de 10 años de experiencia en el sector educativo público y privado, destacando por su trabajo en innovación y desarrollo de programas educativos. En el Instituto Apoyo ha liderado el diseño y desarrollo de diferentes programas educativos, tales como Programa Matemática para Todos inicial de 4 y 5 años, Ciencia para Todos Explora, Educación Financiera en tu Cole, de la Asociación de Bancos del Perú, donde se implementan nuevas estrategias y metodologías del enfoque educativo STEAM+H. Actualmente es líder del área de innovación y desarrollo del Instituto Apoyo. Muchas gracias, Carlas. Bienvenidas a todos los que el día de hoy nos están escuchando. Gracias por darse la oportunidad de tener este espacio. El día de hoy es un espacio de muchos aprendizajes acerca de cómo las carreras STEAM pueden fortalecernos y también pueden generar bienestar en nuestra comunidad y en nuestro país. Para eso vamos a empezar reconociéndonos como ciudadanas digitales. Tengo una dinámica y me gustaría mucho que presten atención a las imágenes que les voy a presentar. ¿Algunas de ustedes ha podido ver o interactuar con estos objetos? Con este tipo de teléfono quizás ha visto esta televisión o de repente sus papás les contaron en alguna oportunidad que las cámaras fotográficas no son como las que actualmente ustedes evidencian. A ver, cuéntame un poquito si alguna de ustedes ha tenido este contacto con este tipo de objeto. Tenemos muchas estudiantes que nos están hablando de quinto de secundaria, de quinto de primaria. Los estamos viendo por el Facebook y nos gustaría saber si han podido tener esta oportunidad de interactuar con estos tipos de objetos. También quiero mostrarles otras imágenes que quizás sí han podido interactuar, que son como estos teléfonos de pantalla plana, estos teléfonos celulares de diferentes tamaños, este tipo de balanza, este termómetro que ya es digital. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre, por ejemplo, este primer teléfono de color rojo y estos celulares? ¿Podría existir una actualización más? ¿Creen que de aquí a algunos años el teléfono celular podría ser diferente? ¿Quizás más pequeñito? ¿Quizás más delgadito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién cree que hace posible estos cambios tecnológicos? Exacto. Es el ser humano, nosotras, quienes podemos hacer posible que existan los cambios. Y cuéntenme, ¿creen que los cambios son buenos? ¿Ustedes creen que el lugar donde nos encontramos actualmente, la sociedad en la cual estamos interactuando, es la misma de hace 1000 años? No, ¿verdad? Los pensamientos van cambiando. Inclusive, yo estoy segura que después de este espacio, después de esta información que les voy a brindar, ustedes van a tener un pensamiento diferente. Inclusive, de aquí a 1 hora, su pensamiento va a ser distinto. El que sea bueno y provechoso para ustedes va a depender de la decisión que ustedes tomen de lo que van a hacer con esa información. Por ejemplo, actualmente nos encontramos en la 4ª industria, donde estamos alrededor de diferentes objetos tecnológicos, ciberfísicos, con internet. Es muy probable que no todos tengamos la misma fluidez en el internet. Inclusive yo, que actualmente me encuentro en Lima, en el lugar donde habito, el operador no es tan fluido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar de operador, porque inclusive el internet no me permite tener mayor conexión con diferentes plataformas que quisiera.
Lo mismo ocurre en diferentes regiones del Perú. Hay regiones con mayor cobertura y regiones con menor cobertura. Hay lugares donde puedo encontrar mayores herramientas digitales y otras no. Ustedes mismas se van a notar que en su casa, ustedes de repente pueden manejar muy bien el teléfono celular, los aplicativos, pero si tú le das el teléfono celular, quizás a tu mamá o a una persona adulta, no tiene la misma agilidad que tú tienes. ¿Okay? Esto quiere decir que hay una brecha digital, ¿no? Y esta brecha digital se ve afectada quizás por los recursos, quizás por el lugar donde estoy, o por la capacidad o por la edad. Pero algo importante que ustedes tienen que saber, que esta brecha digital la tenemos que ver como un reto, no como un problema, sino como un reto que nosotras podemos solucionar. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá no es tan digital y nosotros le hemos hecho un cartel para que ella pueda con cada paso ingresar a los aplicativos. Y eso le ha ayudado mucho porque ella dice, yo puedo, a pesar de mi edad, yo puedo aprender a utilizar los recursos digitales. Entonces, eso quiere decir que vivimos en una sociedad digital. A pesar que algunos tengamos poco acceso al recurso digital, otros tengamos muchos, algunos más permanentes que otros, de una u otra manera todos vamos a interactuar con ellas. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza y la tecnología es un punto clave para el desarrollo de nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras como ciudadanas digitales? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos efectivamente desarrollar estas competencias que a mí me permitan poder utilizar la tecnología, los recursos, los contextos en bienestar mío, pero no solo mío, sino también en bienestar de mi familia, de mi comunidad. Poder desarrollar estas capacidades que me van a permitir también generar bienestar de los que se encuentran a mi alrededor. Entonces, tengo que saber y ser consciente de que es importante ser una ciudadana digital. ¿Para qué? Para permitir a mi alrededor generar este bienestar utilizando estas herramientas o estos recursos que existen. Ahora, ¿y qué hacen mis profesores para ayudarme a fortalecer mi ciudadanía digital? No sé si ustedes han notado en las clases, pero a veces ustedes van al aula de innovación, ¿no? Tienen interacciones a través de programas o de repente también los maestros les dejan algunas actividades para que investiguen en casa, puedan entrar a internet o de repente tienen que utilizar el PowerPoint, ¿no? De repente el Excel. O los que tienen tablets también les dejan algunas actividades, algunos juegos didácticos. Sus maestros también, dentro de sus objetivos que ellos tienen, están a ustedes poder darles estos recursos para que ustedes puedan interactuar con ellos y puedan seguir aprendiendo. Entonces, sus profesores también están responsables con este desarrollo de ciudadanía digital. Y para desarrollar esta ciudadanía digital, tenemos que desarrollar diferentes capacidades. Ahora, ok, yo quiero ser una ciudadana digital, quiero utilizar los recursos que están a mi alrededor para poder solucionar problemas, poder alcanzar mis metas familiares o las metas de mi comunidad. Entonces, eso quiere decir que tú decides ser un líder hoy, no un líder mañana ni dentro de una semana. ¿Por qué? Porque con los 10 años que tienes, con los 11, 12, 13, 15, 16, puedes generar un cambio desde el lugar donde están. ¿Te imaginas poder solucionar un problema de tu casa y que gracias a tu intervención, al uso de la tecnología, haya habido una solución?
¿Te imaginas poder crear desde el trabajo en equipo, las dinámicas que dejen tus maestros, soluciones para combatir de repente alguna enfermedad como la anemia? O de repente poder mejorar la producción agrícola del lugar donde vives, la producción ganadera, o inclusive poder mejorar la economía de tu país. La edad no es un límite. Si tienes 10 años, desde esta edad, tú puedes ser un líder que hace que con cada acción que realizas, tener mejoras en tu familia, en tu comunidad y en tu país. Imagínate estas imágenes. Imagínate tú siendo una doctora que encuentra la cura para algo. Imagínate a ti creando una tecnología que mejore la agricultura, que los productos sean los mejores, de la mejor calidad. ¿Te imaginas poder ir a tu región y lograr que produzcan lo mejor y que sean exportados gracias a tus inventos, a tus creaciones? Qué interesante sería y qué satisfactorio sería que tu nombre aparezca diciendo gracias a María hemos logrado este descubrimiento, ¿verdad? Eso lo puedes hacer desde ahora. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo logro llegar a este objetivo? ¿Cómo hago que mi comunidad, mi país sea mejor cada vez? Siendo responsable con tu proceso de aprendizaje y desarrollando competencias, vas a tener mejores resultados. Entonces, ¿qué son las competencias STEAM? ¿Para qué me sirven las competencias STEAM? Estas competencias STEAM son el pensamiento crítico, resolución de problemas, la creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización de datos, alfabetización digital e información, que juntamente con estas disciplinas con las cuales inicia STEAM más H, que son ciencia, tecnología, ingeniería, humanidades, arte, te permite resolver problemas. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes alguna vez han tenido que crear algo nuevo o han tenido que analizar alguna información. Imaginemos que tu reto es exponer. Yo sé que muchas de las que estamos aquí a veces tenemos nervios para exponer, ¿verdad? Y nos ocultamos. Pero recuerda, tienes que lograrlo, porque exponer significa que estás poniendo en prueba tu competencia de comunicación. Entonces, quiero hacerle algunas preguntas referente a las áreas. ¿Ok? Yo sé que muchos de nosotros tenemos cursos favoritos, ¿verdad? Algunos nos gusta más un curso que otros cursos. Y es muy seguro que a la mayoría de nosotros no nos guste mucho el curso de matemática o las ciencias, a veces en específico física o química cuando son estos tipos de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen en común estos cursos? Estos cursos lo que tienen en común es que demandan de mí un mayor esfuerzo, que se llama el pensamiento abstracto. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa esto del pensamiento abstracto? ¿Por qué para mí o para algunos resulta un poquito más difícil las matemáticas y las ciencias que para otros? Ustedes van a notar en esta imagen que cuando nosotros nos dan tipos de situaciones o casísticas, de repente con precios o con imágenes, nos suele ser mucho más fácil que cuando nos presentan con fórmulas, ¿verdad? Que cuando nos presentan, por ejemplo, aquí, la propiedad conmutativa A más B es igual a B más A veces resulta así un poco más difícil, ¿ok? Pero si nos presentaran una problemática donde me dicen que la pelota vale 2 soles y la soga vale 3 soles, ¿cuánto es el total? Si puedo sumarlo 2 más 3 o 3 más 5 sería mucho más sencillo, ¿ok? ¿Qué es el pensamiento abstracto? Es aquella característica general que a mí me va a permitir abstraer los símbolos o los números. Por eso es que a veces
cuando tenemos que utilizar las fórmulas, para nosotros podemos hacerlo con un problema, pero cuando nos dan otro problema, ya se nos hace más difícil la aplicación, ¿sí? Entonces, este tipo de pensamiento, ¿cómo lo desarrollo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que para mí no sea tan difícil resolver los problemas matemáticos o los problemas que tienen que ver mucho con química o con física? Es efectivamente a través de estas competencias STEAM que voy a poder hacerlos. Ahora, ¿por qué para el mundo y para nuestro país son importantes estas carreras profesionales? ¿Por qué es importante la ciencia? ¿Por qué es importante la tecnología, la ingeniería y la matemática? ¿Por qué? Porque son estas carreras las que nos van a permitir solucionar los problemas que actualmente nos acontecen. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una información donde dice que según la Organización de las Naciones Unidas, se estima que para el 2050 el 75% de los puestos de trabajo corresponderán a las áreas STEM. Imagínate tú si para el 2050 tú has estudiado una carrera en ciencia, en tecnología o en ingeniería. Tú vas a poder ser parte de este grupo que permite solucionar problemas que actualmente nosotros estamos aconteciendo. Ok, entonces acabamos de ver este video que nos demuestra que cada una de nosotras podemos lograr desarrollar estas competencias STEM. Es decir, que si tú decides el día de hoy de repente estudiar medicina o estudiar ingeniería o inclinarte por alguna carrera tecnológica, lo puedes lograr. Miren lo que ha podido lograr Rosa Ábalos, una persona que no tenía todas las condiciones, quizás económicas, pero lo logró. ¿Y a qué se debió? A su esfuerzo, al impulso que ella le puso para poder estudiar y seguir adelante, a pesar de repente de los retos que se mostraba en su familia o en su contexto. Entonces, esto quiere decir que nosotros también, al igual que Rosa, podemos lograr nuestros objetivos. Entonces, vamos a continuar. Y un punto importante es, ¿cómo logro entonces desarrollar las competencias STEM? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo habíamos planteado hace unos minutos, con las actividades innovadoras que nuestro profesor o profesora de clases nos vaya a desarrollar, y también a esta capacidad autónoma para investigar y aprender por tu cuenta. Es importante que nosotras seamos conscientes que los objetivos que se van a lograr no depende de mamá, no depende de papá, no depende del profesor ni de la profesora, sino depende de ti misma. Si el maestro o la maestra me dejó alguna actividad y es importante que yo la pueda investigar yendo a internet, de repente visitando alguna biblioteca, eso va a depender de mí. Va a depender de mí si utilizo este teléfono celular solo para ver las redes sociales o para ver algún video, o si de repente necesito aprender, no sé, algo más de inglés y decido descargarme algún aplicativo que me permita aprender inglés. De repente el profesor me recomienda descargarme algún aplicativo, algún simulador para poder indagar o hacer experimentos. Va a depender de mí si lo hago o no. Quiero que sepan, chicas, que actualmente el país, en diferentes lugares, sus docentes se vienen capacitando en el enfoque educativo STEAM+H. ¿Y por qué en este enfoque? Porque este enfoque, como ven en la pantalla, permite tener metodologías innovadoras para que ustedes puedan desarrollar estas competencias. Les voy a mostrar algunos de los programas que se están dando a nivel nacional en diferentes lugares. Por ejemplo, Matemáticas para Todos, Ciencia para Todos, Aprendizajes Integrados o Educación Financiera en tu cole. Estos programas impulsan
que sus profesores puedan desarrollar y seguir aprendiendo más acerca de estas innovadoras estrategias para que puedan tener actividades que les impulsen a poder desarrollar estas competencias. También es importante que ustedes sepan que formamos parte de una red STEM latinoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no estamos solas. No solo Perú va a desarrollar estas competencias, vamos a tener doctoras, científicas, matemáticas, ingenieras, no, sino que somos parte de una red mucho más grande donde vamos a poder interactuar información, que es lo que yo logré investigar aquí en Perú y que de repente algo similar sucede en Colombia o de repente en Chile o de repente en Bolivia. ¿Cómo intercambiamos? Es decir, que ustedes van a poder tener conexión con otras personas de otros países para poder intercambiar información y conocimiento. Sí, entonces es importante tener claro esto, que la tecnología, que el contexto digital nos permiten tener estas conexiones con otros países y seguir aprendiendo más. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a poner en práctica nuestras competencias STEAM más H. ¿Por qué en práctica? Porque yo sé que muchas de las que están aquí las he leído por el chat. Algunas les gusta matemática, he podido leer. A otras chicas les gusta arte, que también es parte de las competencias STEAM más H. El arte también es importante porque me permite también poder desarrollar este pensamiento abstracto. Por ejemplo, cuando veo una obra de arte y puedo decir qué es lo que el pintor se imaginó o cuál fue su pensamiento para poder hacer esa obra de arte, también me estoy poniendo y estoy desarrollando este tipo de pensamiento. A ver, entonces, es importante que ustedes puedan notar que en una sociedad digital en la que nos encontramos actualmente, a pesar que algunos tengamos más acceso a algunos recursos y otros pocos, es imprescindible. Ustedes tienen que salir de este espacio diciendo, voy a desarrollar mis competencias STEAM más H, porque yo quiero resolver los problemas o alcanzar metas personales, o metas de la familia, porque a veces como familia también de repente tenemos una meta, irnos de viaje. Para lograr eso también tienes que desarrollar tus competencias, ¿verdad? ¿Y por qué son importantes? Ahorita les estoy leyendo, porque es importante, he leído el inglés, el arte, las humanidades, porque cuando yo quiera desarrollar una carrera, por ejemplo, quiero ser científica, tengo que también gestionar mis emociones y poder desarrollar estas habilidades sociales de cómo interactúo con la otra persona para poder compartir mi descubrimiento. Imagínense que ustedes sean unas científicas reconocidas y no les guste compartir su información. No podría ser posible, porque la ciencia crece compartiendo conocimiento, actualizando conocimiento, y eso es lo que también nos permite este entorno digital. ¿Ok? Sí, también les estoy leyendo que dicen que la gestión de emociones es muy importante, efectivamente. ¿En qué consiste? Imaginemos que tienen un problema ahorita que resolver. Lo primero que puede suceder es que frente a ese problema yo me paralice y de repente me ponga a llorar porque no sé cómo solucionarlo, pero si yo he desarrollado mis habilidades sociales, ¿no? Esta competencia de arte y de humanidad, yo podría decir, ok, esto es un problema, de repente necesito hacer algunos tips de respiración, ¿no? Tips de respiración, 4-4, no sé si ustedes conocen ese tips, pero 4 veces respiras profundamente, retienes 4 segundos y luego otros 4 segundos expiras. Estos tips, por ejemplo, me ayudan a relajarme para luego ver el problema como si fuera un reto y darle una solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a darle el pase a Carla y ella nos va a contar una casuística que nos va a permitir resolverlo. Pero antes de resolverlo, no sé si ustedes en alguna oportunidad han visto estas imágenes. De seguro que sí.
¿no? Son unas imágenes que ya están en diferentes lugares. El otro día yo me encontraba también en la calle y se me había antojado unas canchitas, ¿no? Y efectivamente la persona que vendía sus cajitas con canchitas, camotitos, tenía en su cuellito el símbolo del Yape, donde me decía que si no tenía efectivo podía pagar con Yape, ¿no? Y en verdad me sorprendí mucho porque dije, wow, qué bueno, porque muchas de las personas les es más fácil pagar con estos tipos de aplicativos. Entonces, quisiera saber si algunos de ustedes también se han encontrado con un caso muy similar al mío, de repente sus familias, cuando han salido, de repente su familia ha hecho pago con este tipo de aplicativo. De repente, ¿no? Entonces, ahora sí, algo similar como lo que me pasó a mí, que yo estuve muy agradecida de que esta persona pudiera recibir los pagos por este aplicativo, también está pasando en el caso que les voy a mostrar y que le voy a compartir ahí a Carla. Carla, por favor, si puedes presentarnos el caso. Perfecto, gracias, Caro. Listo. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Como ya mencionó Caro, mi nombre es Carla Lazarte, yo también soy parte del equipo de Instituto Apoyo y los voy a guiar en este ejercicio práctico que vamos a hacer ahora, ¿no? Pero para este ejercicio práctico vamos a utilizar la herramienta de Menti. No sé si ya están familiarizadas con ella y la voy a estar leyendo en la transmisión, en el chat de la transmisión. Así que váyanme comentando, ¿no? Para acceder a esta plataforma podemos tener dos alternativas. La primera es pueden descargar 52881281. Las voy a estar leyendo, por ahí me pueden dejar un mensajito de ya entré, para estar segura y seguir avanzando, ¿no? Entonces, en lo que todos van accediendo a la herramienta, vamos a hablar un poco sobre el caso que se está presentando, ¿no? Y el caso es el siguiente. Hermelinda es una señora de 45 años y tiene un puesto de abarrotes en el mercado. Es una persona mayor, como ya podrán ver. Y ella ha logrado tener muchos clientes a lo largo de los años porque es amable en su trato, es bastante amena, siempre recibe a todos sus clientes con una sonrisa y tiene distintas ofertas. Sin embargo, desde hace algunas semanas ha podido notar que sus ventas han bajado de manera drástica. ¿Por qué? Precisamente se vincula a lo que ya nos mencionaba Caro, ¿no? Sobre que sus clientes prefieren pagar con Yape y Plin y no en efectivo, que en la actualidad es lo más común, ir a cualquier centro de abastecimiento, pagar con billeteras digitales. Ya muy poco se maneja el efectivo. Y ante esto, su hija, Elena, que tiene 15 años, está en la adolescencia, probablemente en la edad en la que se encuentran muchas de ustedes, le ha sugerido que tenga Yape o Plin porque es lo que la mayoría usa. Como ya les mencionaba, incluso también en la actualidad se puede pagar el pasaje del bus con Yape o Plin. No es una novedad. Pero ante esto, Hermelinda no sabe qué hacer. No quiere seguir perdiendo más clientes, pero tiene miedo de usar los aplicativos digitales porque sale de su zona de confort, por desconocimiento, por desinformación también puede ser, y por muchos otros factores que pueden involucrar, ¿no? Entonces, lo que les vamos a pedir ahora es que luego de tener en cuenta el contexto, el caso, está Hermelinda, por un lado está Elena, por otro lado, la disyuntiva de usar o no usar estos aplicativos, cuáles son las ventajas, las desventajas, es posible en el lugar en donde me encuentro, en mi colegio, en mi localidad, cómo es el contexto que se debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, pensemos un poquito en esos factores y quiero que me vayan comentando en el enlace, ¿no? Acá, wow, yo he visto varias respuestas que si ustedes fueran Elena, ¿qué harían para ayudar a Hermelinda, su mamá, a poder seguir creciendo su negocio, ¿no? Y ya van aumentando las respuestas. A ver, vamos a leer alguna de ellas. Una respuesta dice: pediría ayuda a su hija para utilizar nuevos medios de pago digitales. ¿Está bien? Enseñarle, esto es muy importante. Muchas de las personas mayores hoy en día
tienen miedo de usar estos dispositivos digitales, estas billeteras digitales, por desconocimiento, no saben cómo se usa, no se sabe también cómo esto puede afectar al tener su dinero a disposición. Acá también nos responden, ¿no? Enseñarle a cómo usar el Yape para que tenga confianza, les sugeriría que pueda tener Yape Plin, ayudaría a crear una cuenta. Esto es importante. Ahora se puede abrir cuentas incluso con el DNI nada más. Le explicaría cómo se usa, los beneficios que hay, le brindaría más información, le diría que es urgente, le crearía una cuenta de Yape Plin, le enseñaría a Hermelinda a usar estas herramientas, a recuperar sus cuentas también, y también darle alcance sobre las diferentes consideraciones que se deben tener. Ya vamos 108 respuestas. Usaría el aplicativo, aceptaría tarjeta, esto es importante porque una cosa son las billeteras digitales y otra cosa es tener el POS, el dispositivo físico, ¿no? Para poder pasar tu tarjeta. ¿Qué más? Le brindaría orientación, esto es muy importante, debo modernizarla, ¿no? Los adultos se encuentran, tengamos en consideración, en una era distinta a los jóvenes que están ellos ya son nativos digitales, en cambio a los adultos nos toca adaptarnos a todo lo que va surgiendo, ¿no? Aplicativos, a nuevos dispositivos, nuevas herramientas y una multiplicidad de factores, ¿no? Entonces, acá también es importante lo que mencionaba, le explicaría los pros y contras de los aplicativos digitales, pedir ayuda, nunca debemos dudar en pedir ayuda, porque nadie nace sabiendo. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta y que debemos siempre poner en práctica en nuestra vida diaria. La confianza nace del conocimiento y para tener conocimiento, si es que algo no sé, investigo o pido ayuda. Esto es sumamente importante. Entonces, a raíz de todas estas preguntas y respuestas que vamos teniendo, ¿a qué es lo que queremos llegar? Queremos que ustedes puedan entender que frente a una situación problemática, partamos del hecho de que Hermelinda tenía desconfianza de usar estas herramientas, y ante esta situación hay diferentes alternativas de solución. Si el problema es A, no necesariamente para la solución tengo que usar B, sino entender que para el problema A podemos usar B, C, D y una infinidad de combinaciones que nos van a permitir llegar a la solución. Pero para esto es importantísimo pensar fuera de la caja, tener iniciativa, buscar ayuda, como también mencionaban y he ido viendo en el chat, comunicación es importante, que nos comuniquemos con nuestros pares para saber un poco más sobre cómo seguir mejorando y poner en práctica nuestra creatividad y conocimiento de todas las áreas, porque cuando uno busca una solución, tiene que buscar diferentes alternativas, ya sea cómo lo resuelvo desde el ámbito económico, cómo me comunico, cómo lo puedo plasmar de manera artística, tal vez para ayudar a entenderle a mi mamá cuáles son los beneficios de esta herramienta, y diferentes soluciones que podemos integrar para llegar a la solución. Y eso es un poco la reflexión a la que queríamos justamente llegar y que más adelante Caro va a poder complementar, y para esto le voy a dar pase para dar el cierre a este espacio. Gracias, Carla. Sí, tenemos dos ideas claves el día de hoy con este espacio que hemos tenido para compartir con ustedes. La primera idea clave es que es importante seguir desarrollando y fortaleciendo nuestra ciudadanía digital para que así nuestra comunidad y nuestro país se vea beneficiado con estos recursos, herramientas que nosotros vamos a utilizar de la mejor manera y en bienestar de nuestro país. La segunda idea clave es saber y reconocer que estas competencias STEAM+H nos van a permitir resolver problemas y alcanzar metas en un mundo que cada vez es más complejo, tecnológico y cambiante, ¿no? Y que también estas habilidades humanísticas, estas habilidades blandas me van a permitir a mí también comprender mejor la situación en la cual me encuentro, a los demás, y a través de ello también poder tener soluciones más empáticas. Entonces, es relevante
estudiar efectivamente estas carreras STEM y a la par seguir desarrollando nuestras habilidades sociales en bienestar de mi comunidad, de mi familia y de mi país. Con estas dos ideas claves terminamos este espacio. Muchas gracias. Gracias, Carola y Carla, por esta interesante exposición en vocación STEAM y pensamiento computacional. Ahora comenzaremos con la ronda de preguntas con las consultas que fueron ingresadas desde diferentes partes del Perú en el formulario a lo largo de esta exposición. Tenemos la primera pregunta desde Piura, que nos consulta ¿qué tan importante es tener más mujeres en STEM? Ok, actualmente podemos decir que en STEM las carreras que estudian es en un aproximado del 35%. Eso quiere decir que hay un 65% de varones que estudian estas carreras. Pero ¿por qué es importante impulsar a nosotras como mujeres estudiar estas carreras? Porque es un tema de poder poner importancia en la capacidad que tienen las mujeres. Yo les comento, en mi familia, por ejemplo, todas somos dos mujeres, tengo primas mujeres también, y en su mayoría, cuando éramos pequeñas, solían decir que nosotros deberíamos de estudiar carreras más como letras, ¿no? Derecho, y que no íbamos a poder estudiar de repente medicina o una ingeniería porque esa era carreras para varones, y lo relacionaban con un tema de capacidad. Pero nosotros sabemos que tanto mujeres como varones tenemos las mismas capacidades y tenemos las mismas opciones para poder estudiar diferentes carreras. Entonces, depende de nosotros el poder decir que las mujeres también tenemos capacidades para poder aprender y poder estudiar estos tipos de carreras y así también haya una igualdad en estas carreras en torno a los estudios. Muchas gracias por la respuesta. También tenemos otra consulta desde Lima Metropolitana que nos pregunta, ¿de qué manera podemos ayudar al planeta a comunicar que no debemos realizar el mal uso a la tecnología? Es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos encontramos, habíamos hablado acerca de la ciudadanía digital y que cómo utilizo el celular, ¿no? Normalmente, cuando estamos jóvenes, niñas, solemos utilizar para mirar videos, ¿no? Para estar en las redes sociales. Pero, ¿cuánto impacto tendría que de repente a través de tu red social tú podrías comunicar los beneficios del uso adecuado de la tecnología? Empezando desde ti. Imagínate a ti descargándote un programa o un aplicativo que te permita aprender algo, ¿no? Entonces, eso tú desde tu ejemplo, desde lo que tú haces en tu casa, en tu colegio, imagínate tú llegando con la novedad de, oye, me he descargado este aplicativo donde he aprendido esta técnica o a través de este video resulta que estos problemas se resuelven de otra manera. ¿Cuánto impacto tú podrías generar en tu salón? Entonces, ¿cómo es importante poder comunicar utilizando también lo que tú tienes a tu alcance? En este caso, pueden ser las redes sociales, también puede ser, si en todo caso no tienes el celular, en tu aula, ¿no? Cómo nosotros, a través de los diferentes trabajos, a través de las situaciones que nos plantean el profesor o los proyectos de investigación, porque a veces también tenemos proyectos en el colegio, o el profesor dice, ¿de qué desean investigar? Podemos investigar acerca de las ventajas y el uso adecuado de la tecnología en beneficio de nosotros mismos. Listo. También tenemos otra consulta desde Huancavelica, que es la siguiente. ¿Cuáles crees que son las principales barreras o estereotipos que desalientan a las niñas y mujeres a estudiar carreras STEAM? ¿Y cómo podemos superar estas barreras para fomentar una mayor participación femenina en estos campos? Esto me hace recordar mucho, algo similar como lo que yo pasé también cuando yo estuve visitando algunas regiones, pueblitos muy lejanos. Los papás solían enviar a los niños a estudiar y a las mujercitas tenerlas en casa para que hagan las cosas del hogar, ¿no? Es un tema también de pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son los principales estereotipos o barreras? Yo creo que es un tema de pensamiento,
de principios, de lo que ocurre en casa, ¿no? Todo empieza desde casa. Si en mi casa de repente papá o mamá o las familias no valoran que yo como mujer tengo capacidad también para aprender lo mismo que aprende mi hermano, entonces efectivamente no voy a poder estudiar lo que quisiera, ¿no? Yo me acuerdo mucho, yo he estudiado en un colegio técnico, yo estudié electricidad y en mi salón éramos solo 2 mujeres, yo y mi amiga Débora, y todos eran varones. Y cuando llegamos, los chicos nos molestaban porque nos decían, ¿cómo vas a estudiar tu electricidad? Tú debes de estar en industria alimentaria, industria del vestido, ¿no? O sea, nos decían que teníamos que estudiar las otras oficios técnicos. Y yo les decía, ¿y por qué no puedo estudiar electricidad? O sea, yo también puedo hacerlo. Y entonces, desde mi respuesta, de una manera muy asertiva, claro está, el decir, yo puedo estudiar esto y te lo voy a demostrar. Efectivamente, mis primeros cachuelos, por decirlo así, fue arreglando planchas. Yo estaba en cuarto de secundaria y yo podía desarmar las planchas, los ventiladores, y ahí me daban una propina por arreglarlo. Entonces, desde lo que yo digo, desde lo que yo hago, puedo fomentar la participación de más mujeres. Es decir, a lo que quiero comunicar es, no esperemos que otra persona lo haga. No esperemos que el profesor, el director, mi mamá, mi papá fomente esto. Esto depende de nosotras. Si nosotras con la edad de 10 años, de 11 años, de 12, 15, digo, yo quiero estudiar esta carrera porque yo puedo hacerlo, tengo las mismas capacidades, créanme que eso puede cambiar lo que ustedes van a hacer en su aula o en su familia. Por último, tenemos otra consulta de Apurímac que dice, ¿cuáles son algunas estrategias efectivas para promover la equidad de género en las carreras STEM y empoderar a las niñas para que sigan sus pasiones en estos campos? Creo que una de las estrategias más efectivas es lo que podemos hacer, porque yo también soy docente de profesión, es poder desde el aula poder generar estos tipos de actividades, de repente estos experimentos, y poder agruparlos de manera diferenciada, ¿no? Hombres con mujeres sin tratar de separarlos porque ambos tienen las mismas capacidades, y mostrar a las niñas que las ciencias no son tan difíciles, ¿no? O sea, la ciencia se aprende haciendo ciencia. Creo que lo que ha pasado muchas veces, yo recuerdo mucho mi infancia, me encanta, porque a mí me encanta la ciencia, porque efectivamente, ¿qué hacía la maestra? Imaginemos que teníamos que aprender algo de las plantas, y la maestra nos hacía traer frutos, ponte tú manzana, un grupo, el otro naranja, el otro tomate y lo que fuese, y nos hacía experimentar con las frutas en el salón, y eso hacía que yo tuviera un acercamiento más real con la ciencia. Y mi colegio no tenía de repente un laboratorio equipado, pero lo que hacía la maestra es traer la ciencia en el aula. Recuerdo también el tema, ¿por qué me gustan las matemáticas a mí? Que he leído en los comentarios que a mí me gusta la matemática, el inglés, el arte. ¿Por qué? Porque el profesor me hacía vivir las matemáticas. Si teníamos que aprender algo de kilos, toneladas o algo, nos llevaba al mercado, donde estaban estas balanzas que ustedes han podido observar, y donde pesábamos, y a través de esta conexión con la realidad y ver la utilidad del aprendizaje, yo me motivaba para poder aprender. Claro está que conforme estuvo pasando los años, ya en secundaria se hizo un poco más difícil, pero me recuerdo mucho, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cómo lo aprendimos muy rápido? Nos llevó a un parque, y donde nos hizo caminar alrededor del parque, luego nos hizo pasar por el medio y nos dijo, a ver, ustedes descubran, ¿no?, esta fórmula, y nos dio los datos y nosotros lo hicimos. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias efectivas? Yo creería que es en el aula donde los maestros, nosotros los maestros, los que me escuchan, podemos en igual oportunidad del aprendizaje, tanto para varones como para mujeres, y hacemos que las chicas, porque a veces las mujeres, no sé si por nuestras características, ¿no?, somos más habladorcitas a veces, ¿no? Necesitamos tener esta seguridad de que podemos aprenderlo.
¿no? Entonces, y los hombres suelen ser más prácticos también. Entonces, creo que los chicos en el aula también pueden apoyarnos, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que desde el aula y también desde la casa, poder hacerlo también los padres de familia que nos están escuchando, también darle igual de oportunidades los roles en el hogar. Tanto para el niño como para la niña, tienen que tener los mismos roles en el hogar para hacer las actividades.